como algunas regiones del norte del país y Loreto, el toque de queda empezará a las 4 de la tarde. Estamos en línea con Ricardo Valdés para conversar sobre esto. Él es un especialista en temas de Interior y ex viceministro del Interior, de hecho, para poder conversar sobre estas nuevas restricciones. Ricardo, gracias por conectarse con Canal N por la vía virtual. ¿Qué va? Muy buenos días. Esto es bueno, hablemos del norte, donde no se están cumpliendo las medidas, ¿no es cierto? Tenemos un número alarmante ya registrado en Lambayeque, en Piura, en Tumbes no tanto, pero sí en La Libertad, donde no se estaba cumpliendo a cabalidad lo que había estipulado el gobierno. La restricción empezará a las 4 de la tarde. ¿Esto qué impacto tendrá? Bueno, creo que ha tenido un impacto bastante fuerte en lo que es la organización social y sobre todo en la actividad económica de esas regiones. Hay que sumarle también Loreto, que tiene una complejidad mayor en lo que es la transmisión de la enfermedad. Ahora, es importante señalar que es muy difícil para temas de salud pública controlar una enfermedad como esta, una pandemia como esta, si es que la población no hace caso al aislamiento y tampoco a la inamovilidad. O sea, es evidente que hay información que el propio presidente mostró ayer que han impulsado, han empujado a que el gobierno tome una medida tan drástica como la que se ha tomado. Y creo que además, inclusive, esto podría prolongarse aún más en el tiempo. Entonces, me parece que es importante hacer un llamado realmente a la ciudadanía en general de todo el país, porque sigue creciendo la pandemia, a que realmente cumpla con el aislamiento y cumpla con la inamovilidad. De lo contrario, vamos a tener una prolongación posiblemente del aislamiento, de la cuarentena, y además vamos a tener un recorte encima de los horarios, ¿no? El aislamiento que no se cumple en esta en estos nuevos parámetros de tiempo, ¿qué tipo de sanción va a tener? ¿Hay en las nuevas normas alguna sanción mayor o solo este registro de infractores? Que hemos visto, bueno, algunas consecuencias son que ya no pueden acceder al pase vehicular, por ejemplo. Sí, hay un conjunto de sanciones prácticas que están que han sido dispuestas, ¿no? Como por ejemplo que no va a tener esta posibilidad de trasladarse. Los que están en este registro no van a poder solicitar este permiso, ¿no? Pero creo que lo central que se ha dispuesto para reducir precisamente la impunidad, que es lo que quiere evitarse, en el sentido de que la ciudadanía tiene que saber que si transgrede la norma hay consecuencias por transgredirlas. En lo que se refiere a las normas, el Ministerio Público es el que va a tener que tomar, es un poco lo que ha hecho el presidente, aquí está la relación, estas son las personas, estos son sus DNIs, procedan ustedes, ¿no? Y en el Código Penal hay diversos tipos penales, imagino que ya el Ministerio Público lo evaluará en función a la gravedad, a la reincidencia también, como por ejemplo la propagación de enfermedades contagiosas, que es el 289 del Código Penal, que es un delito bastante grave, tiene hasta 10 años de cárcel, por ejemplo, ¿no? Está también la resistencia o desobediencia a la autoridad, tenemos violencia hacia la autoridad, peligro común, hay varios tipos, inclusive el Ministerio Público podría disponer concurso real de delitos, o sea, sumarían inclusive algunas penas en algunos casos. La sanción es dura, es fuerte. Entiendo que obviamente también va a tener que manejarse con cierto grado de discrecionalidad. Hay situaciones en las que hay gente que ha salido posiblemente ante una necesidad personal o una urgencia sin documentos, ansioso. Imagino que esa persona y esos casos serán pues analizados también por el Ministerio Público para que, digamos, aplique en ese caso el principio de la oportunidad, ¿no? A ver, ayúdanos a entender, Ricardo, cómo funciona esto. El gobierno ha dicho, ok, por ahora no nos vamos a preocupar de estas personas, vamos a hacer un registro y esto lo vamos a trasladar al Ministerio Público. Y ellos van a después ver cada caso, ¿no? Porque cada caso es individual y tiene consideraciones, por cierto, que mitigan, ¿no? La gravedad o que también la hacen mayor. Y lo que usted me dice es bastante importante. Propagación de una enfermedad
289 del Código Penal, 10 años de cárcel, máxima sanción. Hasta 10 años de cárcel, sí. Eso encaja en cualquier caso de haber desacatado sin ninguna justificación la norma. Es exacto, esto funciona como funcionaría, por ejemplo, en los delitos de peligro común, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad. Una persona es retenida, se le retiene el documento, va a la comisaría, en la comisaría se le registra y luego eso se le envía al Ministerio Público. El Ministerio Público va a citar a esa persona en un plazo X y luego ahí se analiza el tema y ve si es que ha sido con atenuantes o ha sido primera vez, entonces se le puede aplicar el principio de oportunidad, en el sentido que se le aplica una multa y tiene una sanción, por ejemplo, en este caso, de cierto tiempo sin manejar. ¿Cómo lo va a manejar el Ministerio Público? Y hay discrecionalidad por parte de la Fiscalía para ver cómo va a actuar. Además, la carga que va a significar esto, me imagino que va a significar también que esto se pueda desplazar en el tiempo, un periodo razonable. Hasta el día de ayer eran 30.000 las personas que ya forman parte de este registro. Y estamos recién a la mitad del proceso. Yo lo que espero es que ese número más bien empiece a disminuir, así como disminuyen los casos de infecciones. Espero que también disminuya la gente que está incumpliendo las normas. Pero en todo caso, el Ministerio Público puede pedir prisión efectiva para estas personas. Puede pedir prisión efectiva, ya ha ocurrido en Lima Norte. Ayer se ha producido el primer caso de prisión efectiva para una persona que además golpeó a uno de los agentes, ¿no? Entonces, eso sí puede obviamente producirse. Sin lugar a dudas hay gente que va a ser además... a ver, a mí me preocupa también qué cosa es lo que puede pasar en el futuro. Veamos, o sea, ahora tenemos 30.000 personas que ya están registradas. Esto se está acortando el plazo de trabajo, de labor para las personas que además viven en la total informalidad, y eso implica que ganan lo suficiente al día para vivir ese día. Entonces, por eso digo que hay que mirarlo esto también en una proyección a futuro. Esta nueva etapa del aislamiento va a suponer que esta población, estas personas que viven en la informalidad, van a tener mayores restricciones, sobre todo en estas 5 regiones, y yo no descartaría que pueda producirse algún tipo de problema social más serio. Y en ese caso ya la actuación del Ministerio Público y la actuación de las fuerzas del orden va a tener también que ser distinta. Esto es simplemente como una suerte de previsión, además a la luz de lo que han estado también discutiendo acerca de la aplicación de esta ley que ha dado el Congreso, ¿no? Entonces, si sumamos esos escenarios, puede haber un escenario complicado. Y yo creo que de alguna forma lo que está haciendo el gobierno es anticiparse a ese escenario con el llamamiento también de los reservistas. Es importante lo que usted menciona, Ricardo, sobre esta ley que ha promulgado el Congreso. En realidad, una manera en la que muchos de los legisladores nuevos no se habían enterado. Es una ley que había ya rebotado en el Ejecutivo en la anterior gestión del presidente Pedro Laichea, pero que ha sido revitalizada y pasada casi de una manera imperceptible y cuyo impacto estamos conociendo recién. IDL ya anunció que esto lo que hace es atentar en contra de la separación de poderes, porque está limitando la posibilidad de que un juez determine cuál es la sanción penal que corresponde a un ciudadano cualquiera, que se le considera a todos los ciudadanos iguales ante la ley, incluso si uno es un policía. Es decir, hoy el juez está condicionado a favorecer a un policía por más que haya hecho abuso de su autoridad. Este tipo de gestiones no ayudan en una situación de crisis. Y el propio presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, ayer dijo que la ley es inconstitucional, o sea, una contradicción dentro del mismo legislativo. ¿Cómo toma usted esto y cómo en realidad no es lo mejor en una situación de emergencia? A ver, hay 3 cosas que me llaman la atención. La primera es precisamente que esto no es una ley sumamente importante, más aún en estas circunstancias, y el hecho que no haya sido discutida en el Congreso me llama mucho la atención por lo que significa o lo que podría significar la forma de actuar de este Congreso.
Me gustaría conocer un poco más el detalle, saber quién ha propuesto, quién ha movilizado. Obviamente tiene que haber habido alguien detrás que está empujando que salga esta norma un poco entre gallos y medianoche. Ya el propio presidente del Consejo de Ministros, que era ministro de Justicia en la época que fue entregada esta norma, dijo que había una oposición en el Ejecutivo que consideraban que no era lo suficientemente viable la norma para poderla llevar adelante, para firmarla, y no tuvieron tiempo de regresarla al Congreso porque se disolvió el Congreso. Ese es un primer punto que llama la atención y que hay que tomarlo en cuenta, qué fuerzas se están moviendo y cómo se está manejando el Congreso ahora. Ahora, en estas circunstancias, desde el segundo punto, eh, eh, hay también una contradicción en términos siguientes. El gobierno ha manifestado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se va a desenvolver con la profesionalidad que la caracteriza y en el marco de las normas internacionales de la defensa de los derechos humanos. Eso se lo ha manifestado el propio presidente. Sin embargo, esta norma justamente no solamente tiene la objeción que se ha mencionado en términos de limitar el ejercicio de los jueces, sino que además elimina un elemento importantísimo que es el de la proporcionalidad, que es justamente el acápite que están derogando, el que marca la diferencia entre el uso profesional de la fuerza y el uso no profesional de la fuerza. Entonces, esto es preocupante porque, como dije hace un rato, me creo que hay que pensar un poco en cuál puede ser la reacción social de gente que no está pudiendo conseguir el dinero para poder mantenerse, de población que posiblemente va a tener que pasar ciertas situaciones de apremio económico y además posiblemente también de una serie de recursos, de movilidad, de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces esto creo que hay que mirarlo muy de cerca y intuyo que ya esto forma parte de los planes del gobierno para poder distribuir este control territorial en los lugares donde pueda haber una información que nos lleve a pensar que puede haber una especie de explosión social en ciertos lugares. Así es, Me sí, es preocupa porque importante, ¿no? Hacer esa distinción. Y hay bueno, que yo anticipar. estuve con altos mandos de la policía el domingo en una transmisión para Cuarto Poder y lo tienen clarísimo. Lo que me dicen es, una cosa es una persona que no tiene que comer desesperada por tratar de conseguir algo y otra cosa es un vándalo, un delincuente que arbitrariamente, que deliberadamente va y saquea una tienda, ¿no? Entonces, obviamente todas estas valoraciones las tienen muy claras las autoridades policiales porque ese es el trabajo que hacen y ese trabajo no va a variar porque gracias a Dios hasta ahora están actuando con profesionalismo y vemos que nuestras fuerzas del orden están funcionando en ese sentido. Sí, esto me lleva al tercer punto, que es la necesidad de un protocolo, porque creo que es importante que las cosas se expresen y queden por escrito. Entonces me parece que un protocolo o un comunicado del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior poniendo por delante cuál va a ser el comportamiento de las fuerzas del orden para que todos tengan conocimiento al respecto, me parece realmente importante en estas circunstancias. Por un lado, además, dejaría de lado las preocupaciones que tienen los organismos de derechos humanos, inclusive hay un pronunciamiento a nivel de la OEA también al respecto. Entonces creo que es importante que este protocolo pueda ser realmente comunicado. Y hay otro tema que también me preocupa, ya como temas, viendo los temas de seguridad ciudadana, que seguramente los indicadores de la seguridad ciudadana van a ser favorables. Obviamente el delito ha disminuido muchísimo, pero hay una serie, así como hay peligro en la calle y por eso tenemos que guardar el aislamiento, hay también un peligro al interior de los hogares. Esto está siendo manejado desde dos puntos de vista y yo quiero resaltar ambos. Uno tiene que hacer con la convivencia en familias que viven en situación estresante de hacinamiento, y esto va a puede producir reacciones muy complicadas al interior del grupo familiar, por un lado, y por otro lado, en lo que sí estamos viendo que se está incrementando y hay información internacional al respecto, porque esto es un tema que está viviendo todo el mundo, es el incremento justamente del acoso y de la captación a través de redes sociales. Es decir, la explotación sexual en línea de niños, niñas y adolescentes es un tema real, es un tema que se produce en el mundo y se ha producido antes de esta pandemia, y este escenario en donde tenemos a menores de edad que además tienen que recibir clases vía el Internet, implica un uso de teléfonos y de computadoras
que puede incrementar el riesgo de esta situación. De ahí que hay que también, y esto se complica un poco porque la información que manejamos en términos de la información que manejan los padres con respecto a filtros, por ejemplo, de seguridad, es mínima. Por lo tanto, ahí hay un tema que también debemos empezar a ver y a prever. Gracias. Por último, un tema adicional tiene que hacer con que hay que planificar también qué va a ocurrir después de esta cuarentena, sobre todo en la población que va a estar en una situación de amplia vulnerabilidad como consecuencia de la restricción económica que ha vivido. Entonces es posible que se incrementen casos de explotación tanto laboral como sexual y eso también tenemos que preverlo. Muchas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, viceministro de Seguridad Interna. Así que, bueno, sus apreciaciones son muy valiosas en este momento. Gracias, Ricardo, por participar Un de gusto. Canal N. Hacemos una breve pausa y volvemos con más.